Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Gonzalo Fernández Bonifacino y para mí es un grato placer poder compartir este tiempo con ustedes. Quiero agradecerles por su presencia y por supuesto también agradecerles a los organizadores de este gran evento, este Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba Mixqui Virtual 2020. Hoy estaré hablando de algo que les prometía en la invitación, que tiene que ver con la revolución gastronómica, la cocina de autor y la de construcción. Estos que son tres pilares fundamentales, según mi criterio y mi humilde opinión, para el desarrollo de la gastronomía boliviana en el siglo XXI y por supuesto para el desarrollo de nuestro futuro con respecto a lo que a nosotros tanto nos apasiona, que es nuestra gastronomía. Soy actualmente docente de gastronomía y alta cocina del Instituto Gastronómico de las Américas, IGA, y definitivamente es un grato placer poder hacer algo, o mejor dicho, transmitir algo que a mí me apasiona. Es el conocimiento de esta profesión, de este oficio tan noble, tan fiel, pero al mismo tiempo tan duro. Un trabajo que no es para cualquiera y requiere de mucho carácter, de mucha disciplina y de mucho orden. Y en especial, de muchísima pasión. Bien, para poderles explicar desde mi punto de vista y mi humilde perspectiva, voy a hacer una retrospección, voy a ir un poquito para atrás y voy a explicar ciertos puntos que a mí me parecen fundamentales e importantes en la historia, que seguramente muchos de ustedes saben. Parte de las cosas de las que yo en este momento voy a transmitir, seguramente para algunos de ustedes o alguno de ustedes estará de acuerdo y alguno de ustedes no. Pero lo interesante de brindar conocimiento, de transmitir conocimiento o tal vez opiniones, es generar debate y por supuesto motivarles. La intención del tema que voy a hablar y la intención siempre en mis clases, en televisión, en fin, y en este tipo de festivales o congresos, es llegar a ese lugar donde tal vez nadie ha llegado y dejarles una caja llena de curiosidad para que ustedes puedan abrirla e investigar y ver la vida desde otra perspectiva. Bien, la gastronomía en Bolivia ha tenido un cambio rotundo en los últimos 30 años, mejor dicho, en las últimas 3 décadas, y esto tiene que ver con varios factores, muchos de ellos socioeconómicos, socioculturales y por supuesto políticos. De todas formas, las regiones que nos rodean, o los países también que lo hacen, los limítrofes con el nuestro, dejan aporte muy importante. Y uno de ellos, como un gran ejemplo de Sudamérica, es Perú. Perú, gracias a Gastón Acurio, que lleva la tradición a otro nivel, que lleva la cultura a otro nivel, que lleva la gastronomía a otro nivel. Por supuesto, apoyado por políticas y un respaldo económico importante, por lo que para él fue de alguna manera no fácil, pero mucho más sencillo que para otros. Bolivia tuvo y tiene grandes precursores de nuestra gastronomía y definitivamente para mí la mejor mano de obra que puede haber. Muchos subestimamos tal vez nuestras capacidades y es por eso que hoy quiero decirles que nosotros tenemos una mano de obra espectacular. Por supuesto, depende individualmente de cada uno dónde quiero llegar, cuánto quiero crecer y hasta dónde quiero llegar. Y es por eso que mi charla tiene estos 3 pilares fundamentales y estoy seguro que ustedes van a poder desarrollarse o de alguna manera empezar a pensar, a analizar todo lo que hoy les voy a hablar. Bueno, voy a nombrar como muchos ejemplos que podría hacerlo, pero voy a nombrar a uno que no es boliviano, pero que sí apuesta por nuestro país. Este lugar, este establecimiento, este restaurante se llama Gusto, está en la ciudad de La Paz, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un extranjero el que apuesta por la ciudad maravilla, enamorado del lugar,
de su gastronomía, de su cultura y de su historia. Y por supuesto, también de lo que se puede hacer con la gastronomía. Llegan estas personas a incluirle conocimiento a la gente, a crear un espacio para los que no tienen los recursos económicos tal vez y la posibilidad de nutrirse de esta información, que en la mayoría de los casos, con la suerte de tener la economía para poder estar en una escuela como Le Cordon Bleu, como IGA, lugares institucionales que a veces son un poco difíciles de alcanzar, o por ejemplo, ya siendo profesional, conseguir prácticas profesionales, valga la redundancia, en lugares a los que son muy poco accesibles si no tienes realmente las condiciones económicas. Muchos bolivianos han tenido la oportunidad de trabajar en restaurantes 3 estrellas, Michelin, en lugares emblemáticos en el mundo entero, y por supuesto, con gran orgullo, lo digo, regresan al país para dejar su aporte y para apostar por nosotros, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía. Es por eso que a ellos hay que ayudarles, es por eso es que a ellos hay que preguntarles, y es por eso que a ellos hay que honrarles. Y aprovecho este momento para hacerlo. Si alguno de ustedes está participando de esto, le doy muchas gracias por apostar por nuestro país, por nuestra cultura y por nuestra gastronomía. Bien, esto empieza a dejar ciertos intereses en nuestros colegas, futuros colegas, estudiantes, empíricos y gente allegada al rubro, restauradores, restauranteros, ¿sí? Y la gente que se dedica al rubro gastronómico. Y desde allí empieza a revolucionar el mundo de las cocinas bolivianas y se empiezan a aperturar nuevos espacios que muestran esto que acabo de mencionar. Bien, a todos ellos en este momento les envío muchas fuerzas porque es un momento difícil. A todos ustedes, si han empezado a emprender o si lo piensan hacer o si ya lo han hecho, y a los que están pensando hacerlo, efectivamente es un momento difícil, pero también es un momento de catarsis, es un momento de entender que tenemos que ser camaleónicos y que tenemos que adaptarnos a la situación, al momento, pero pensar siempre en el futuro. Emprender no es fácil, trabajar en este rubro no es fácil, pero les aseguro que con mucha disciplina, esfuerzo, sueños y siempre teniendo una meta para conseguir a corto, mediano y largo plazo, estoy seguro que van a llegar donde ustedes quieren. Bolivia, dividida en estos 9 departamentos, ha tenido diferencias, ¿sí? Algunos departamentos han ido avanzando más, otros menos, han empezado a tener competencias, pero definitivamente el eje troncal de alguna manera es el que empieza a trabajar, tal vez por las condiciones socioeconómicas, ¿sí? O tal vez por el turismo, en fin, pueden ser muchos los factores. De todas formas, no dejemos atrás a Sucre, a Tarija, a Potosí, a Oruro, a Beni, a Pando y el resto del país que definitivamente también sigue en esa lucha, en ese trabajo por poder instaurar e instalar la gastronomía regional de cada lugar. ¿Qué tan importante es esto? Y estoy seguro que lo van a entender, o si ya lo han visto con la charla del chef Federico Guardia, el cual admiro mucho y definitivamente creo que tiene mucho conocimiento y mucha información sobre lo purista de nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestros principios, nuestros comienzos, nuestro legado alimentario. No olvidemos que las cocinas van sufriendo, van mutando, van cambiando, se les va incorporando muchos elementos de diferentes lugares y de los partícipes de esos cambios, mismo la creatividad de los mismos. Pero para entender la revolución de la gastronomía boliviana tenemos que ir al centro, al punto de inicio, al principio. Para entender lo que podemos hacer, tenemos que estudiar mucho nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras ciudades, nuestra gente, nuestra sociedad. Y esto para inculcarles lectura, investigación, que definitivamente es parte fundamental de este oficio tan grande que es la gastronomía.
Bien, esto empieza a incrementar la cantidad de establecimientos y el interés por el boliviano o del boliviano por mostrar nuestra gastronomía dentro de nuestro país y en el mundo entero. Es de ahí que también la industria de los alimentos, la industria de la viticultura, los licores, los destilados, también empiezan en ese mismo camino. Y ahora, llegando inclusive a Hollywood con el Singani, o llegando a Napa con un vino boliviano de altura, o al mundo entero con premios, en fin. Lo importante de esto que les digo es que ha habido un gran avance, ha habido una gran evolución, ha habido ciertos estancamientos que por supuesto no han tenido o han traído problemas para seguir en este camino evolutivo. Todo este aporte de todas estas personas involucradas en lo que les estoy contando, definitivamente aportan con este grano de arena tan importante para esta revolución y para este desarrollo. Bien, definitivamente de las cosas que más tenemos que pensar, aparte de lo que acabo de mencionar, es en lo amigable que podemos ser con nuestra naturaleza, con nuestros propios insumos nativos de cada lugar y por supuesto con quien nos los provee. Esto seguramente ustedes lo saben al entender que en el mundo entero ha habido una tendencia que me parece la más correcta y la más acertada sobre la elección de la materia prima y definitivamente sobre la temporada del año en la que lo voy a hacer. Y esto hace referencia al dejar de importar y al dejar de congelar, de guardar y de utilizar recursos, o más que todo materia prima, insumos, que no sean de la época. ¿Sí? Tratar de incentivar a la utilización de materia prima y de insumos y de productos orgánicos. Al mismo tiempo de tener la posibilidad en nuestros propios establecimientos o tal vez generar espacios públicos donde podamos tener huertas orgánicas con todos los productos que se puedan cosechar en la temporada adecuada y que los restaurantes y la gente que está en el medio pueda tener acceso a ellos. Bien, son muchos los elementos de los que yo me podría quedar hablando con ustedes para que podamos entender, me incluyo, lo que debemos hacer de aquí en adelante. Y ahora entro en materia. La revolución de la gastronomía boliviana, para mí, significa que con todas las herramientas y con todo lo antes mencionado, y muchas cosas que me falta por mencionar, y espero tener la oportunidad de encontrarme con ustedes para hacerlo, nosotros tenemos que empezar a aportar con nuestro grano de arena. Y aquí va lo más importante, a la hora de emprender o a la hora de trabajar en un establecimiento o a la hora de proponer a tu equipo de trabajo, a tus jefes, a los inversionistas o tal vez si eres consultor, a la gente que confía en ti para la consultoría, que por cierto, prácticamente un gran porcentaje de mi vida profesional ha sido dirigida a la consultoría y me ha permitido también ver errores, aciertos, hacer una lectura un poco más precisa del mercado, de la demanda, de la oferta y empezar a evolucionar. Por supuesto, no soy el mismo que hace 10 años, que hace 20 años, es un hecho. Y vamos cambiando ideas y vamos evolucionando. Pero me ha llevado a un punto, a un lugar que me gusta mucho y es esto que le llaman, con jerga yankee, americana, friendly, amigable, autosustentable, manejable, amigable con la naturaleza, con el productor, con el consumidor. Me dejo entender. Y esto es parte de la revolución de la gastronomía boliviana. Hay un lugar en Santa Cruz que se llama El Aljibe, que mantiene una casa museo, ¿no es cierto?, que es patrimonio de la ciudad. Al mismo tiempo, Federico Guardia tiene, creo que el primer restaurante de Sucre, donde también su oferta gastronómica es espectacular, es la clásica, purista, no vas a encontrar mejor lugar que este. Y en Santa Cruz, estas personas del Aljibe tratan de seguir el camino y de no desviarse
de lo que es la tradición gastronómica cruceña, respaldada también con la ayuda de Paula Peña, una historiadora muy conocida cruceña, que también les ayuda a estos inversionistas, a estos emprendedores, a estos cocineros, a estos sibaritas, a estos apasionados de nuestra gastronomía, a tener un ambiente museo, digo, con las características que tenían antiguamente las casas en Santa Cruz, con un aljibe en el centro, que es el que recibe el agua de lluvia, y por supuesto con una oferta gastronómica clásica, ¿sí?, que definitivamente no debería desaparecer, porque esta es la que nos va a permitir seguir avanzando en el desarrollo de nuestra gastronomía. Bien, dentro de la revolución gastronómica entra tu conocimiento, entra tu pasión, entra tu interés, entra tal vez tu conocimiento y tu experiencia laboral, profesional, en fin, creatividad por sobre todo. ¿Y por qué creatividad por sobre todo? Porque si partimos de este paso a paso, voy a decir, o de estas, entre comillas, reglas que deberíamos respetar respecto a lo que nuestros antepasados nos han dejado, nuestra cultura nos deja, nuestra historia nos deja, ¿sí?, estaría entender primero la historia, como les decía, nuestros principios, nuestra gastronomía, y a partir de ello, de nuestra materia prima, de nuestros recursos naturales, empezar a trabajar en lo que vamos a mostrar en un futuro. No nos podemos quedar en una sopa de maní, no nos podemos quedar en un silpancho, no nos podemos quedar en un piquemacho, que por cierto, no sé si los cochabambinos tenían salchichas industriales hace 8 décadas atrás. Entonces, que no tiene nada de malo, por supuesto, pero que habría que entender el inicio, de dónde partimos para saber a dónde llegamos. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que pasar este proceso histórico de entender primero, y nuevamente lo repito, tal vez para recalcarlo, cuál era nuestra gastronomía en un inicio. Esta evolución de nuestra gastronomía, tal vez hasta los años 90, que seguía siendo un poco purista, y de los años 90 en adelante, todo lo que sucede con la revolución gastronómica en Sudamérica, por supuesto. Esto definitivamente con una influencia de Perú, y esto también a través de una influencia europea, francesa, española, y todo el cambio que ha habido en el mundo entero, y por supuesto en nuestra región. Y luego hasta donde estamos ahora, que me parece que estamos un poco estancados, ¿sí?, y buscando tal vez un norte. No podemos seguir copiando, no podemos seguir pretendiendo que la gastronomía va a ser manejada con ideas, con estructuras y con influencia de afuera, si primero no respetamos lo nuestro. La revolución de la gastronomía boliviana, según mi criterio y según lo que he leído, estudiado y he escuchado de colegas emprendedores, y esta lectura muy exhaustiva que he hecho del mercado gastronómico, que lastimosamente tiende a migrar al fast food, a la comida rápida, actualmente por necesidad del delivery, aunque creo que podríamos seguir rescatando nuestra gastronomía sin ningún problema con la adversidad y la situación en la que estamos o por la que estamos pasando. Pero definitivamente, para generar una revolución gastronómica, tenemos que empezar a utilizar esas herramientas, ese conocimiento y toda esta experiencia profesional y laboral para empezar de cero. Digo empezar de cero porque nos tenemos que replantear qué queremos y a dónde queremos llegar. Yo, en lo personal, quisiera que Bolivia sea más conocida a nivel mundial por su gastronomía. Definitivamente esto no tiene que ver con copiar, pero la pólvora ya se inventó, pero sí ver a tus vecinos y sobre esas bases instaurar mejoras y tal vez
crear tendencias. Me parece que no solo en el rubro gastronómico, sino en términos generales, lo que el mundo necesita es gente innovadora, gente creativa y, en nuestro caso, muy importante, que genere tendencias. Generar tal vez la tendencia de comer sano, comer sabroso, comer con historia. Seguramente ustedes ya lo saben, las propiedades organolépticas y nutricionales que tienen nuestros insumos, ya sea de la Amazonía, del altiplano de los valles, son muchas, es muy amplia. Generar una nueva tendencia gastronómica a nivel mundial. Hacerle entender a ese francés tan exigente con lo que él ya ha estructurado, ha creado, con su comida, con su gastronomía, con su cultura, con su historia. Hacerle entender al español que la cocina molecular, la revolución de la cocina moderna, liderada por Ferran Adrià, el padre de la gastronomía del siglo XXI, toda esta evolución ecléctica que definitivamente es buena, nos hace entender ciertas cosas y es una evolución de lo que ya ha ido sucediendo. Pero si ustedes son curiosos, investigan, leen mucho, es muy importante, se van a dar cuenta que hay gente que está en este transitar, está en este camino de encontrar lo puro, lo mágico, de inclusive llegar al punto de tener restaurantes. Justamente el otro día veía la historia de un chef, no recuerdo el nombre en este momento, que había pasado por un restaurante de estrella Michelin en España, un lugar un poco alejado, y la característica de este restaurante era que se cocinaba todo a las brasas. Bueno, después de una cantidad de años X de estar ahí, él evoluciona en mente, cuerpo y principio y empieza a buscar un lugar para instaurar un restaurante con esos conceptos, con esos principios evolucionados. ¿Qué quiere decir? Volvemos a cero, volvemos a los principios de la humanidad luego del descubrimiento del fuego, a entender que vamos a cocinar todo con brasas, con leña, que los sabores son distintos, que las reacciones son distintas, en fin. Entonces, y que estos también son importantes en el rubro gastronómico y ganan premios y ganan estrellas y son reconocidos y gustan mucho. Lo purista, lo que tiene fundamentación, lo que tiene investigación, lo que tiene respaldo histórico, lo que tiene cultura. Bien, volviendo a lo que les estaba explicando, solo depende de ustedes, de nosotros, ser innovadores, ser creativos, ser visionarios y definitivamente no cocinar por fama, no emprender por dinero y no estar por estar. Lo importante es dejar un legado, lo importante es que tu trabajo tenga como principio básico tal vez un poco de filantropía. Lo que yo hago, cómo repercute en la sociedad, cómo repercute en mi entorno, qué tanto aporta lo que yo hago a mi país, a las nuevas generaciones, a la salud, por Dios, a la salud que ahora que estamos presionados contra una pared, vemos que es importante. Ahora los protocolos de bioseguridad, la limpieza, la desinfección, los alimentos que incrementen nuestras defensas, los alimentos saludables, entender que si tenemos enfermedades de base tenemos mucho más peligro, etcétera, 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 todo lo que ustedes ya saben. ¿Cómo yo puedo hacer una revolución gastronómica si no entiendo esto? ¿Cómo yo puedo dejar e instaurar ese interés en futuras generaciones o en la gente que está a mi cargo, la gente que es parte de mi equipo de trabajo? Si yo les hago entender a ellos que hay que ir 8 horas, hay que trabajar, ganar plata, que yo quiero un plato hermoso, lindo, lleno de decoración, de sabores, de texturas, de colores, de locura, de altura.
si no entienden o no les hago entender que todo esto tiene que tener un propósito. Yo les voy a decir algo, y esto es tal vez una expresión muy personal mía, individual, como ser humano. Mientras ustedes más se preocupen por esto que les acabo de mencionar, mientras su pasión le gane a su ambición, mientras su corazón trabaje en conjunto con su cerebro, ¿qué quiere decir? Mente y cuerpo, mente y sentimiento, ponerle sentimiento a las cosas, apasionarse, pero con propósito, ¿sí? Y que el propósito no sea llenar tu billetera. Y te voy a decir por qué. Porque una vez que empiezas a cambiar la dirección de tus intereses, de tus sentimientos, de tu cerebro, mente, corazón, de tus principios, en fin, y empiezas a tomar las cosas y empiezas a desarrollar las cosas con una visión un poco más amplia, más amigable, para con tus compatriotas, para con tu sociedad, y empiezas a pensar, tal vez como principio básico, filantropía, ¿sí? Dar sin esperar recibir, salud, historia. Los que están debajo tuyo van a heredar ese legado. Si tú en lo único que piensas es en el factor económico, en la fama, en las estrellas, en el reconocimiento, tu legado para las futuras generaciones va a ser ese. Por supuesto que no voy a hablar de política, fútbol y religión, pero creo que la política actual, de la que espero estemos saliendo, y la actual, te demuestra qué tan mal hemos hecho las cosas, o tal vez qué tan mal las han hecho ellos. Bueno, todos en realidad. Nosotros elegimos y ellos ejecutan. Y esto tal vez tiene que migrar como ejemplo a nuestro rubro. ¿Qué tan mal hemos hecho hasta ahora? ¿Qué tan bien hemos hecho hasta ahora? Que por supuesto hemos hecho cosas buenas. ¿Y qué vamos a hacer en un futuro? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde va a ir nuestra gastronomía? ¿Nuestra gastronomía se va a prostituir? Nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros antepasados, nuestros ancestros, si estuvieran vivos, ¿van a estar presentes de aquí en adelante? Porque yo les digo que definitivamente esta tapa puede estar hecha de cartón, de plástico o de bagazo de caña. La diferencia entre los tres es que el bagazo de caña piensa en la naturaleza, piensa en el reciclaje, ¿sí? Estás ganando dinero vendiendo una tapa de este material, sigue ganando dinero, sigue siendo bueno, te va a dar fama. ¡Wow! Está vendiendo cajas con bagazo de caña, ¡qué bueno! ¡Qué innovador! ¡Qué emprendedor! ¡Qué visionario! Y encima friendly, amigable con la naturaleza y ayuda a la gente y los precios son buenos. Y tiene un programa social de ayuda con los más pobres para que recolecten, y al mismo tiempo que él hace con bagazo de caña está recolectando plástico para procesarlo, en fin. Bien, para no alargarme más, a partir de esto, lo que creo yo que es la revolución y que todavía tiene un montón de interrogantes y mucho más tema para profundizar, entra la deconstrucción y la cocina de autor. Y esto es rapidito porque ustedes lo conocen. La deconstrucción significa desarmar, desarticular. Yo ya he llegado a este punto de tener tanta información, tanto libro, tanto evento, tanto colega, he pasado por tantos restaurantes de cocina nacional. Mientras yo trabajaba o estudiaba, me iba a ese lugar donde hacían los chicharrones de Doña Pola, donde hacían las marraquetas en San Pedro, donde hacían el majado de pato de Cotoca, donde hacían el saice de Doña Pastora, los cangrejitos de Rí, en fin, esos lugares emblemáticos, esa gente que sigue trabajando con recetas y con una herencia cultural gastronómica de muchos años atrás y que respeta, y con todo ese conocimiento hacer una deconstrucción, desarmar todo. Y no solo desarmar los platos, desarmemos la gastronomía boliviana para su evolución. Respetemos nuestra gastronomía, nuestra herencia cultural gastronómica. Eso es muy importante, ¿eh? Ojo, Federico Guardia se los va a decir a la perfección.
lo conoce a la perfección. Y creo que es importante partir de ahí. Respetemos lo que somos, respetemos lo que hemos sido y los que han sido. Y a partir de ese respeto y de ese entendimiento tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida necesita de estos elementos que son los que se utilizan en el siglo XXI y de los que ustedes tienen que tener conocimiento. Nosotros como docentes tenemos la obligación, los que están en mi rubro, de transmitir eso. Y es lo que hacemos, ojo, mucho. En el Instituto Gastronómico de las Américas lo estamos, no sé, ejecutando tal vez desde el primer día. Con esta intención de que una vez de que estos futuros colegas salgan al mercado laboral, entiendan que tienen que tener estas herramientas y que las tienen que utilizar, pero utilizar bien. Y esto se trata de utilizar bien. Una vez que entiendas esto de nuestra cultura y nuestra gastronomía, de construirla, desarmarla, ¿sí? Desarma un majado de pato. ¿Qué es un majado de pato? Es un arroz de grano corto, regordete, muy almidonado, muy parecido a un bomba, un carnaroli, a un arborio, un arroz lo más similar, ¿sí?, a un risotto. Seguro que hay una herencia en la llegada de los españoles y los europeos, porque el arroz no era parte de nuestra cultura, no había arroz en Santa Cruz o en la Amazonía, tal vez otros elementos, pero ahora que está presente podríamos hacer eso, o tal vez podríamos hacerlo con otro insumo que tenga que ver con nuestra región, con la Amazonía, o en los valles de Cochabamba, o en los valles en Bolivia, Cochabamba precisamente, utilizar esos recursos que siempre estuvieron ahí para desarrollar estas recetas. Entonces, sacar el arroz, sacar el pato, sacar el urucú, sacar el comino, la sal, la pimienta, la cebolla, el ajo, sacar los huevos fritos, sacar los plátanos fritos, sacar tal vez la yuca o la zarza, que es la ensalada emblemática boliviana por excelencia, está en muchos platos, y empezar a entender cada uno de ellos, de dónde viene, cuál fue su evolución, estaban, no estaban, si los incluyo, cómo los incluyo, tiene equilibrio nutricional, me va a nutrir, me va a ayudar, mi salud, mis sentidos se van a comprometer, va a ser una experiencia. Luego de deconstruir, ¿sí?, podemos volver a instaurar, volver a pegar, a unificar, volver a reconstruir un plato con otras características. Este plato con otras características puede tener fusión, podría fusionarse. Por respeto, creo yo, debería fusionarse entre ciudades primero, debería fusionarse con nuestra cultura. Y luego tal vez en una extensión de esa evolución, utilizar como referencias otros países que también creo que deberían ser los limítrofes, porque ustedes saben que, por ejemplo, Perú y Bolivia es un solo lugar, el Alto Perú, en fin, la historia no se las voy a recordar. Entonces compartimos cierta cultura con los paraguayos, con los peruanos, con los argentinos, con los brasileros, en fin. Entonces eso puede ser parte de la fusión, entendiendo también la historia de su cultura y de su gastronomía. Y luego podemos irnos a Centroamérica, Europa, América, en fin, Asia, el Oriente Medio, los Países Bajos, lo que ustedes quieran. Pero para empezar, creo yo que es nosotros, de construir, volver a construir, y ahí también puede empezar esto, que cambiando la hoja de la deconstrucción, la cocina de autor. Ya entendiste todo, ya tienes todos los elementos, ya tienes todas las herramientas, ¿sí?, del conocimiento y de la ejecución, técnicas, en fin, para empezar a crear. Y hay que tenerle mucho respeto a crear, ojo, hay que tener mucha madurez, hay que tener mucha experiencia y hay que tener mucho conocimiento para crear. Serían inventores, como un inventor. Para ser inventor hay que ser inventor. Y a partir de todo esto que antes he mencionado, empezar a hacer lo que podría llamarse la novo o la novel, o como tendríamos que decirlo en español, la nueva cocina boliviana, la revolución gastronómica boliviana, el futuro de nuestra gastronomía, respetando a nuestros ancestros, respetando nuestra historia, respetando nuestro pasado, respetando a nuestros agricultores, respetando nuestros recursos naturales, nuestra materia prima, incentivando
desarrollando políticas y metodologías para que el productor gane más, para que esté directamente en contacto con el que recibe la materia prima para enviar, o el consumidor, que llegaría a ser yo, para ejecutar los platos. Estudiar y entender nuestra materia prima, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una vez que todos nosotros transitemos por este largo camino, tal vez, nuevamente les digo y les repito, para que este camino sea corto, en definitiva se tiene que instaurar una institución, no varias. No creo conveniente, y con mucho respeto a las que están, tener 150 asociaciones de chefs. Tener una institución legalmente establecida, formalmente establecida, donde empecemos de cero, sin mirar de arriba abajo, sin envidia, sin recelo, con el único objetivo de ir para adelante todos. Cada uno se irá a beneficiar de algo. Este también es un problema social que no tiene que ver solo con la gastronomía, con todo. Si en Bolivia los bolivianos empezamos a ver que cada uno por su camino no lo va a lograr y empezamos a trabajar en equipo, que creo que se entendió el 21F, logramos cosas. En la gastronomía es lo mismo. Si nosotros seguimos pensando que yo puedo guardarme secretos, que mi receta es mágica, estamos equivocados. Yo puedo mandar un plato de tu restaurante para llevar, lo llevo al laboratorio y sé gramo a gramo, centímetro cúbico a centímetro cúbico, parte por parte, qué es lo que tiene, cantidad, todo. Listo, mandando al laboratorio. Sí. No eres mago, no tienes una cajita, una galera o una caja de recetas que la gente no lo va... O sea, estamos en el siglo XXI, la pólvora está inventada. Pero sí sabemos que la creatividad, la innovación, ¿sí?, y el trabajo en equipo funciona. Nuevamente repito, nuestro futuro depende de nosotros, de un grupo de personas. Uno solo no lo va a poder hacer. Es una lástima que haya tenido que llegar un extranjero a instaurar, puede decirse, no lo sé, tal vez estoy equivocado, el primer restaurante reconocido como los 50 mejores restaurantes de la región, reconocido en el mundo entero, como el que dijo, vamos a revolucionar la cocina boliviana. Y no son bolivianos. Sí, ahora hay muchos, y muy respetables, y muy buenos, cochabambinos, paceños, cruceños. Me saco el sombrero, aunque no los conozca, aunque les caiga bien o mal, no me interesa. Los admiro y los felicito, y les agradezco, porque son ellos los que nos están llevando a otro lugar. Pero ustedes, ellos, yo, nosotros, necesitamos unirnos. Entonces, chicos, para finalizar, creo que me extendí demasiado. Para finalizar, creo importante que es momento de hacer catarsis, de mirar atrás para entender, de corregir errores, de darnos la mano nuevamente, de institucionalizar lo que somos para crecer también, para hacer ruido, para tener apoyo a nivel político, que es importantísimo. No se olviden que una parte enorme de la economía peruana tiene que ver con la gastronomía y el turismo. Gracias a que ahora, ¿quiénes son los precursores? Todos, no uno solo, todos, absolutamente todos. Seguramente Gastón Acuri en una época, y luego no le importó, él fue por otro camino, y Virgilio López le siguió, y así sucesivamente aparecen otros, y bueno, ya está. Tú tienes tu tiempo, es como un deportista, tendrás el momento para ser grande, y luego ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Vas a desaparecer? No, hay que aportar. Y eso tiene que ver con el trabajo en equipo. Entonces tenemos que unirnos para seguir trabajando en algo que nos apasiona, que nos importa, que es la cultura, que es la gastronomía y que es nuestro futuro. Esto nos va a permitir a todos recibir una tajada de la torta. Esto nos va a permitir institucionalizarnos, esto nos va a permitir evolucionar, esto nos va a permitir crecer. Esto le va a dar trabajo a la gente, al productor, al vendedor,
al que hace, al que está en la industria de los alimentos. No necesariamente un plato, puede ser conservas, pueden ser congelados, pueden ser subproductos, harinas y demás. Nosotros tenemos que ser los que cambiemos, los que hagamos el cambio, los que incentivemos el cambio. La modernidad vino para quedarse, la tecnología vino para quedarse. Utilicémosla a nuestro favor. El virus está, no sabemos cuándo se va a ir. No lo podemos utilizar a nuestro favor, pero es nuestro momento de reinventarnos. ¿Qué pensábamos antes cuando abríamos un restaurante? Que nuestro cliente viva una experiencia gastronómica. ¿Qué quiere decir eso? Atención, lugar, decoración, música, platos, pasos, todo. El licor, el postre, la entrada, todo. Era una experiencia gastronómica. ¿Cómo le hago vivir esa experiencia gastronómica ahora, en el siglo XXI, en plena pandemia? ¿Cómo sigo protegiéndome? ¿Cómo sigo protegiendo al medio ambiente? ¿Sigo comprando plástico o compro envases biodegradables? ¿Son más caros? Sí. ¿Cuál es el problema? Gana menos, pero ayuda. Sigo cocinando, no sé, sigo mezclando lo que no debo, cocinando con lo que no debo, o empiezo a reinventarme, a estudiar, a ver en qué temporada o en qué época del año estamos y qué es lo que me da la tierra, la madre tierra. Muy sabios los indígenas, los aymara, los quechuas, los guaraníes. Es momento de replantearse todo, es momento de cambiar, es momento de entender. Y en definitiva, es momento de evolucionar. Es momento de evolucionar como seres humanos. Es momento de entender que esta situación nos tiene que generar un cambio, lo repito, y es momento de entender que de aquí en adelante depende de nosotros, de las próximas generaciones. ¿Qué reciben ellos de nosotros? Los que ya estamos, o los que vamos a estar, o los que van a estar. Bien, me quisiera quedar hablando con ustedes muchísimo más. Creo que 40 o 40 y pico minutos es suficiente. Dios, el universo, Buda, Alá, en lo que tú creas, me permita nuevamente tener este espacio contigo, con ustedes. Quedo eternamente agradecido por haberse quedado ahí escuchándome. Espero haber sido de su interés. Sé que he redundado en muchos temas, pero es una metodología muy mía para dejarlo presente y que se quede ahí. Espero haber sido de ayuda, espero haber despertado interés, espero haber motivado. Quiero cerrar esta charla hablando un poco de mí, aunque lo odio, no me gusta, pero quiero que sepan que desde mi lugar creo que estoy aportando con mi grano de arena. Tal vez no es lo que quisiera hacer, no es lo último que quisiera hacer, me falta evolucionar. Desde mi lugar estoy abierto a hablar con quien sea, con cualquiera, con cualquier asociación, con cualquier chef, estudiante, empírico, profesional, 50 estrellas Michelin, 0 estrellas Michelin, no me interesa. Con la única finalidad de aportar, de crear comedores para la gente que no tiene recursos, la gente que vive en la calle, crear o generar más de estos espacios donde podamos todos aprender, podamos compartir conocimiento, experiencia. Cada uno tiene muchísimo que aportar. Ya depende del resto recibirlo y nutrirse de esa información. Yo todavía tengo mucho que aprender y el hecho de compartir con colegas y escucharlos para mí es fenomenal. Desde mi posición trato de seguir evolucionando, de seguir aportando en mucha o poca cantidad, pero a paso firme. Y seguramente la del destino, el momento adecuado, Dios, los tiempos, qué sé yo, me darán la oportunidad de volver a ser restaurador, de volver a ser emprendedor, y seguir aportando a nuestra gastronomía, a nuestra cultura y a nuestro futuro. Espero que en ese momento podamos conocernos en persona, podamos hablar, compartir. Espero que podamos unirnos todos. Espero que ustedes entiendan lo importante
en especial, que la temática era la cocina de los valles, pero yo lo hice un poco más general. Es importante rescatar nuestra cultura, nuestra gastronomía, en muchos casos salvarla, también dividirla, lo clásico, lo callejero, lo moderno, lo ecléctico, lo fusión de autor, cuando se fueron incorporando ciertas cosas y el por qué, como les decía, como el pancho y la salchicha, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no solo la salchicha, la papa, la carne, ¿no? Habría que ver en qué momento. Y bueno, quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes. Definitivamente para mí es un grato placer. Es difícil porque no puedo tener el feedback, pero bueno, pues me pueden buscar, me pueden enviar mensajes, pueden seguramente comentar en este video cuando esté en la plataforma, y de alguna manera yo entraré y empezaré a responder, lo prometo, me comprometo. Les pediré tiempo, por favor, porque tengo mucho trabajo, pero voy a darme un espacio para ir contestando a todas sus preguntas. Quien quiera comunicarse conmigo y tener estas charlas los fines de semana, armar un grupo de gente que esté interesada en trabajar en esto, mientras más seamos, mientras más sumemos, mejor. No soy parte de ninguna institución, tampoco estoy abriendo ninguna ni proponiendo nada, pero tal vez la unión hace la fuerza y de algo así se pueden hacer cosas grandes. Seguro que va a ser más positivo que negativo y productivo. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer enorme, nuevamente lo vuelvo a repetir, este espacio en el que me han permitido expresar un poco de lo que pienso, de lo que siento y a dónde vamos y qué queremos y qué debemos. Como mensaje final, solo quiero desear que todos ustedes se encuentren sanos, que estén en paz, felices, que puedan conseguir el camino que necesitan para ser felices, que no olviden muchas de las cosas que he mencionado hoy, que son importantísimas para seguir avanzando y para nuestro futuro. Definitivamente estoy agradecido de estar en esta tierra maravillosa, con esta gente maravillosa. Todos, cada uno de nosotros, no importa el color político, el color de la piel, el estrato social, todos los bolivianos, todos, absolutamente todos, de arriba a abajo, del centro a adentro. Es mágica y depende de nosotros que siga siendo así y que sea aún más. Espero que este espacio haya sido de su agrado. Nuevamente les agradezco a los organizadores de este Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba, Miski Virtual 2020. Les agradezco muchísimo a ustedes por haberme concedido este tiempo. A todos los que han estado presentes en esta charla, les agradezco por haberse tomado el tiempo de escucharme. Espero humildemente todo lo que he tratado de transmitir sea de su agrado. Nuevamente pido disculpas si he redundado en algún tema. Es mi forma de comunicar para dejar instaurado en todos ustedes esto que a mí tanto me apasiona y me gusta y me interesa. Les deseo que tengan un año excelente, les deseo mucha paz, mucha felicidad, mucha salud. Nuevamente tenemos que tener fe y tenemos que trabajar para seguir adelante y salir de esta, ¿sí? Así que les mando un gran abrazo fraterno a todos los bolivianos, a todos ustedes, a todos los que en este momento me han estado viendo y escuchando, y espero verles en una próxima oportunidad. Adiós.